Hola, ¿qué tal con todos? Nuevamente les saluda el ingeniero Edison Pizarro para proseguir con el curso práctico que se está dictando respecto a la elaboración de expedientes técnicos del sistema de agua potable y saneamiento bajo los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Referente a ello, nosotros ya hemos trabajado el módulo uno, ya que es todo concerniente para hacer un diseño y modelamiento hidráulico del sistema de agua potable. Ahora en un apartado vamos a tocar un diseño y modelamiento hidráulico respecto a una red de alcantarillado sanitario. Para ello, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es los aspectos teóricos para nosotros poder sacar información y para poder verificar en el programa WaterCAD. Ok, entonces para ello he preparado un material teniendo en cuenta ya la normativa que nos vamos a guiar específicamente en lo que es la OS 070 que hace concerniente a las redes de aguas residuales. También la guía de orientación de la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento, que es del 2016, y también las guías de diseño de tecnologías del alcantarillado de las EPIs, para tener unos conceptos más claros y nos puedan ayudar a entender varios conceptos referente a la OS 070 y la guía de orientación. ¿Ok? Teniendo esos tres puntos, esas tres normativas exactamente, vamos a tener nosotros que avanzar y tener en cuenta que se tiene que verificar también, al igual que el sistema de agua potable, el periodo de diseño como primer punto. El periodo de diseño, como ustedes lo han visto en el sistema de agua potable también, es algo similar, pero en redes de sistema de agua potable y alcantarillado se considera 20 años. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser las redes de alcantarillado, 20 años, y también los reservorios, plantas de tratamiento, si va a tener o por sistemas de gravedad o sistemas de bombeo, por lo general los años que se determinan en cada ítem, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros son redes de alcantarillado, que nuestro periodo de diseño va a ser de 20 años. Ahora, la población de diseño también es similar o es igual que el sistema de agua potable, en la cual nosotros vamos a hallar la población futura, la población de diseño, para nosotros poder hacer nuestras respectivas predicciones. Vamos a usar el método aritmético también. Ya en los anteriores videos se les explica detalladamente, pueden verlo, les voy a dejar en la descripción para que lo puedan verificar. Y también todo concerniente a los lineamientos del INI, los datos que nos proporciona para poder nosotros hallar nuestra población de diseño, ¿no? Concerniente a la tasa de crecimiento que podamos sacar nosotros del INI. ¿Ok? Entonces, como tercer punto vamos a tocar también el tema de lo que son las dotaciones, ya para que ustedes lo puedan verificar todo ello. Entonces, lo que nosotros vamos a enmarcarnos es exactamente ya, nosotros no vamos a usar VS con arrastre hidráulico, el TAC séptimo mejorado no vamos a usar porque nosotros no vamos a hacer uso ya, vamos a tener una caseta, pero nosotros no vamos a usar un biodigestor, tampoco vamos a usar lo que son pozos sépticos o zanjas de percolación. Exactamente de nosotros, de nuestra caseta, de nuestra caseta, simplemente lo que va a hacer va a conectarse directamente a través de la conexión domiciliaria a la red de alcantarillado o a la red matriz. ¿Ok? Pero para ello nosotros tenemos que considerar una dotación determinada. Nosotros acá está hablando de VS con arrastre hidráulico, pero nos habla de VS, no nos está hablando otro tema, ¿no? Entonces, aquí nosotros para redes de alcantarillado vamos a hacer, según las regiones, eh, por decir, si estamos en la costa vamos a usar un 90, en la sierra 80 y en la selva 100, pero adicional a ello nosotros por criterio técnico y criterio de experiencia vamos a aumentar nosotros 20 litros más a cada uno. Si, por ejemplo, si estamos en la costa, la dotación que nos dice es 90, pero vamos a aumentarle 20. En la sierra igual vamos a aumentarle, ya no será 80, será 100. En la selva ya no será 100, será 120. Ahora, ¿pero por qué, ingeniero, aumentamos 20 litros adicionales? Es, como les digo, un criterio técnico. Ahora les voy a explicar y les voy a sustentar por qué aumentamos, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, vamos a dibujar, a ver acá dos buzones, ¿ya? Dos buzones para que tengan en cuenta un buzón y también otro buzón, ¿no? En esta parte. Ambos van a estar conectados, ¿ya? Ambos van a estar conectados por una tubería y también va a haber tuberías de ingreso y también en cada punto va a tener tuberías de salida, ¿no? Bajo una determinada pendiente, ¿ya?
Entonces, en estos puntos, lo que nosotros siempre colocamos a la hora de hacer los buzones, siempre colocamos los datos de protección al ingreso y a la salida de cada tubería, al ingreso y a la salida de cada tubería, ¿no? Entonces, al igual que ello, también tiene una tapa de buzones, se tiene una tapa, ¿no? Se tiene una tapa de cada buzón, que es por lo general una tapa metálica. Y también nosotros tenemos aquí el terreno, el nivel del terreno, ¿no? El nivel del terreno, que por lo general es a una forma irregular, podemos llamarlo, ¿ya? Y en estos casos vamos a tener estos detalles. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá unas uniones también, vamos a dibujarle una unión porque las tuberías siempre se van a unir por la extensión que tienen. eh, También van a colocarse en estos puntos, por decir, las uniones, como les digo. Ahora, lo que también vamos a verificar en este punto es de que el terreno, por ejemplo, cuando el terreno hay una fuerte lluvia, por decir, ¿no? El suelo tiende a saturarse y a veces puede haber fisuras en las tuberías o si no también se han hecho unas malas conexiones de lo que es en los dados. Entonces, por este punto de los dados puede ingresar la filtración. La filtración es de agua. Por estos dados. También puede ingresar las filtraciones de agua por en la misma o tal vez la tubería está fisurada, puede ingresar el agua por ahí cuando el suelo está saturado o también puede ingresar por las uniones. Ya, o también si no, por lo general en las tapas de los buzones lo que hacen la mayoría de personas es lo entierran y simplemente con la tierra natural y lo que hacen es el suelo se satura y también hay filtraciones por las tapas. Entonces, hay varios tipos de filtraciones que puede haber en la tubería y ese caudal adicional que se tiene no está en esta dotación. Por eso es que nosotros consideramos una dotación de infiltración prácticamente. ¿Para qué? Con la condición de que en sí los buzones y las tuberías en sí no se logren saturar y no puedan colapsar, ¿no? No se saturen y colapsen, porque cuando hay ese problema, pues por lo general ya es algo defectuoso a nivel de buzones, ¿no? Por ese criterio y por ese punto, también nosotros no consideramos un adicional de 20 litros. Y también por lo que son, por ejemplo, me olvidaba también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos las aguas de lluvia, por lo general, nosotros las aguas de lluvia, hay otros que en sí, según el reglamento, las aguas de lluvia tienen que desembocar exactamente en lo que es en la cuneta de las calles, ¿no? En la cuneta. Perdón, a ver. Exactamente en la cuneta. En la cuneta, ¿no? Entonces, tiene que desembocar exactamente en la cuneta. Pero lo que hacemos nosotros es todo ese agua de la lluvia, lo que colocamos es directamente lo empalmamos a lo que es a la red de alcantarillado. Entonces hay una saturación en sí ya de lo que es la dotación de lo que en realidad puede llevar el agua, el nivel que puede llevar a una saturación total de las redes de alcantarillado, y también una saturación del buzón. Entonces, adicional a ello, como les digo, nosotros colocamos adicional a todo ello un 20 litros más. Por criterio técnico, no está normado eso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, hay que colocar eso siempre para nosotros hacer nuestros diseños. ¿Ok? Entonces, al igual eso también la dotación que se considera en la educación primaria inferior sin residencia, cuando no los alumnos ni los docentes viven en el colegio, ¿ya? Al igual también que en la educación secundaria y superior sin residencia, es la dotación que le corresponde es 25, y la educación en general con residencia, donde ya ahí viven los alumnos e incluso viven también los docentes, ¿no? Se considera 50. Tener en cuenta siempre esas dotaciones que ya tenemos nosotros, esto concerniente a la región donde nos encontramos y también las instituciones educativas. ¿Ok? Entonces,
El otro punto importante son los parámetros de diseño que vamos a tener en cuenta, teniendo el caudal promedio, que nosotros, al igual que el agua, también es la misma fórmula que se ha hallado para nosotros poder hallar nuestro caudal máximo horario. Como ustedes ya saben, en sistemas de agua potable, el caudal máximo diario sirve para hacer los cálculos en lo que es la captación y la línea de conducción, ¿no? Y lo que es en el caudal máximo horario nos sirve en la línea de aducción y toda la red de distribución. En este caso, nosotros vamos a específicamente vamos a basarnos en todo lo que son las conexiones domiciliarias, por la cual vamos a tener en cuenta el caudal máximo horario. El caudal promedio se halla la dotación por la población de diseño, población futura entre 86.400. ¿Y por qué entre 86.400? Es simplemente básicamente es por con la conversión que se hace en días, perdón, del día a través para llevarlo a segundos, para nosotros tener exactamente en litros por segundo. Por ejemplo, un día tiene 86.400 segundos. Simplemente para nosotros hallar nuestro caudal en litros por segundo es que hacemos esa conversión, ¿no? ¿Y cómo hallamos nosotros el caudal máximo horario? Es multiplicando el factor 2 que corresponde a este caudal por el caudal promedio, para nosotros poder tener un caudal máximo horario real, ¿no? Entonces, otro punto importante en redes de alcantarillado, aparte del caudal máximo horario, que se tiene que tener en cuenta, es el caudal de contribución del alcantarillado. Según la normativa, el coeficiente de retorno nos dice que nosotros tenemos que considerar el 80% del caudal de agua potable consumida. ¿Por qué, ingeniero, solo el 80%? ¿Por qué no usamos el 100%? Ahora, lo que nosotros vamos a explicarles según un gráfico, a ver, para que ustedes me puedan entender mucho mejor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya un jardín, ya por decir, tenemos un jardín en este punto. A ver, con esto vamos a hacerlo. Tenemos un jardín y también tenemos, por decir, una lavandería, ¿ya? Una lavandería donde hacemos la limpieza de los carros o también las limpiezas de las viviendas y todo. Lo que nosotros colocamos a lo que es en sí, cuando hacemos un riego de un jardín, por decir, de una vivienda, las filtraciones son a nivel de lo que es el suelo. Las filtraciones no va a la red de la tubería, no va a la red de la tubería, las filtraciones van lo que son al suelo exactamente, no es a la tubería. Cuando hacemos nosotros una limpieza de lo que es, por ejemplo, del garaje y todo ese tema, todo va a nivel de la cuneta y todo va por su sistema pluvial, no va conectado a lo que es la red principal o a la red matriz de alcantarillado. Por eso, por esos puntos, no logra llegar a la red principal el 100%. Siempre se va perdiendo, ¿no? Porque el agua que nosotros tenemos en las viviendas, no todo o sea, colocamos exactamente a la red de alcantarillado, porque nosotros también hacemos uso de ese agua. Mejor entender, para lo damos unos usos externos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, el 80% nada más lo vamos a considerar teniendo en cuenta la normativa para el cálculo del caudal de contribución del alcantarillado, que es igual al caudal máximo horario por el C, que el factor que es el 80%, ¿no? Para nosotros poder hallar el caudal de contribución. Ahora, para nosotros tener en cuenta también es muy importante todos los criterios de diseño. El caudal del diseño, ya les dije con anterioridad, es según la normativa, el OS 070, es el caudal máximo horario. Con ese caudal es lo que vamos a hallar en un respectivo periodo de diseño, ¿no? Entonces, para el dimensionamiento hidráulico, nosotros vamos a tener en cuenta que en todos los tramos de la red debe calcularse con caudales iniciales y final. El valor mínimo de caudal es el que se tiene que considerar, es 1.5. Ingeniero, ¿eso a qué hace referencia? A ver, les voy a explicar exactamente para que ustedes también lo tengan en cuenta todo esto y vamos a hacer un gráfico ya para que ustedes también lo puedan entender. Entonces, nosotros tenemos varios tramos, por decir, por ejemplo, nosotros tenemos una red que puede ser de esta parte, ya puede llegar a este punto, podemos tener un ramal que también va a ingresar a la red principal.
otro ramal, esta parte, otro ramal que va a llegar a ese punto y también va a salir una red principal, ¿no? Entonces, cada punto va a tener un caudal determinado. Por ejemplo, este puede tener un caudal de 0.5, ¿ya? Esto también puede tener un 0.5 por decir. Esto puede tener un caudal de 1. Esto puede tener de 0.5. Y esto puede tener un caudal de, por decir, 2. ¿Ya? Entonces, no se olviden, en cada punto nosotros también en cada extremo tenemos los buzones, ¿no? Aquí tenemos buzones, buzones, aquí también tenemos un buzón, acá también un buzón y en la parte final también tenemos un buzón. Entonces, en cada punto nosotros vamos a tener un caudal de trabajo, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, en este punto, ¿cuánto va a ser el caudal ya en este punto final? Y en este punto también, en este tramo, ¿no? Entonces, en este punto estamos con un caudal de la suma. 0.5 más 0.5 es 1. Más 1, aquí está trabajando con 2 litros por segundo. Ahora, 2 más 0.5, perdón, 2 más 0.5, 2.5 más 2 es 4.5. Aquí está trabajando con un caudal de 4.5. Entonces, ¿qué nos dice la normativa a nosotros? En todos los tramos de la red deben calcularse los caudales iniciales y finales. El valor mínimo del caudal a considerar es 1.5. Entonces, en este caso lo que se tiene que hacer es eh, simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar los caudales menores a 1.5 por 1.5. El verdadero caudal acá de trabajo que vamos a tener va a ser de 1.5. Aquí también vamos a tener de 1.5 y en esta parte también vamos a tener de 1.5. Ya, pero ingeniero, estamos reemplazando y ahora aquí es de 1, es menor a 1.5. No, se trabaja con los caudales ya calculados. Vamos a sacar un reporte y le vamos a decir, ¿sabes qué? Todos los caudales menores a 1.5, reemplázalos por 1.5. Si es mayor a 1.5, déjalos que se calcule con ese caudal. O sea, no lo toques, que se calcule con ello. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Pero ingeniero, ¿qué pasa si nosotros 1.5 más 1.5, 3, más 1 ya va a ser 4? 4 más 1.5 va a ser 5.5, más 2 va a ser prácticamente 7.5. Ya vamos a sobredimensionar lo que es la tubería, vamos a sobredimensionar muchos componentes. Y si vamos a tener una planta de tratamiento, también con el caudal que va a llegar, vamos a sobredimensionar todo ello. Entonces eso es lo que no se quiere, simplemente lo que se quiere es estandarizar para que haya cumplimiento de lo que es las velocidades y la tensión tractiva que pueda tener, ¿no? Entonces, me dejo entender esa parte, siempre hay que tener en cuenta que caudales menores a 1.5 hay que reemplazarlos por 1.5. Si es mayor a 1.5 hay que dejarlo que el programa lo calcule con ese caudal adoptado. ¿Ok? Eso nos quiere decir esta parte, este párrafo, para nosotros poder entender. ¿Ok? Entonces, ahora, referente a la tensión tractiva, ¿a qué se refiere eso, no? Eh, en sí, las pendientes de las tuberías deben cumplir con la condición de autolimpieza, teniendo en cuenta la tensión tractiva. Es la capacidad que tienen las tuberías a través de la pendiente de poder limpiarse la tubería a través de la velocidad y el caudal que pueda tener. Por ejemplo, para hacernos entender, ¿no? Podemos tener aquí dos buzones. Buzón y en esta parte podemos tener otro buzón. Ambos están conectados con la tubería, ¿ya? Y también, como ustedes ya saben, hay tuberías de ingreso y también tuberías de salida, ¿no? Entonces, cuando siempre se acarrea materiales de desagüe, ¿no? Siempre va a haber residuos que se generen en esta parte. Va a haber sedimentos que se van a generar. Piense tierra u otro material, siempre va a haber esos residuos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, tenemos que cumplir este criterio de tensión tractiva para que pueda tener una pendiente mínima y pueda prácticamente generarse una limpieza en la tubería, teniendo en cuenta la tensión tractiva, ¿no? Como les vuelvo a decir. Pero hay que tener en cuenta siempre
que la tensión tractiva va a depender de la densidad del agua, que esto es un parámetro constante, no podemos cambiar. También la gravedad es un parámetro constante que no se puede cambiar. El radio hidráulico va a depender de la tubería que nosotros vamos a asumir, C de 4 o 6. Prácticamente en función a tuberías no vamos a poder trabajar, pero directamente depende de la pendiente que se maneja. Por ejemplo, aquí nos dice un valor mínimo de la tensión tractiva de 1. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, una pendiente mayor, por decir, vamos a nosotros a esto tener que aumentar un poco más, por ejemplo, en esta parte vamos a tener una pendiente mucho mayor. La tubería que vamos a graficarlo va a ser ya de esta manera, ¿no? Vamos a tener una pendiente mucho mayor, en la cual nosotros vamos a ya cumplir el criterio de tensión tractiva. Cuando nosotros tenemos una pendiente mayor, vamos a tener mayor tensión tractiva, me dejo entender, y vamos a cumplir ya criterios de velocidad y todo ello. Y vamos a tener también una autolimpieza mucho mejor en este tramo de tubería, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, la tensión tractiva depende mucho de la tubería. Ahora, el programa nosotros tal vez nos va a calcular una tensión tractiva de 0.5, de 0.25. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, para cumplir esta condición que mínimamente tiene que ser de 1 pascal, tenemos que aumentar nosotros y tenemos que profundizar más nuestro uso. Lo que vamos a hacer, si no nos cumple en ese tramo en el WaterCAD, vamos nosotros a tener que hacerlo cumplir simplemente profundizando la tubería. Profundizaremos la tubería será de 10 centímetros o de 20 o tal vez 30 centímetros, depende de la condición que nos da, ¿no? Entonces, simplemente profundizamos la tubería y ya vamos a cumplir la tensión tractiva y también por ende vamos a cumplir el criterio de velocidad. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta ello porque en realidad esto es un punto importante que se tiene que cumplir en todo lo que son los sistemas de alcantarilla. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta ello, vamos a tocar también lo que es la pendiente mínima y pendiente máxima. Nos dice la pendiente mínima que satisface esta condición puede determinar por la siguiente expresión aproximada. Es una fórmula que va a depender exactamente del caudal inicial que se tiene, y también nos dice que la máxima pendiente admisible va a depender, o sea, las pendientes dependen de las velocidades. Para nosotros poder hallar, tener un cumplimiento de la tensión tractiva, siempre va a depender mucho de la pendiente que se tiene. ¿Ok? Y a través de las pendientes también va a depender mucho de las velocidades con las cuales vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora para ver la velocidad exactamente, nos está hablando de un punto de una velocidad mínima. En la normativa no nos habla en ningún párrafo, en el OS 070, no nos habla respecto a una velocidad mínima que se tiene que tener en cuenta. Pero a través de un criterio técnico y para cumplir la tensión tractiva aproximada de un mente de 1 pascal, la velocidad mínima que se puede adoptar es de 0.60. Cuando tú adoptas una velocidad mínima de 0.60, ya estás cumpliendo la tensión tractiva de 1 pascal. Si haces 0.62, ya obviamente vas a cumplir. 0.65 vas a cumplir. Y si tú tienes una velocidad mínima de 0.50, no vas a cumplir de 1 pascal, será 1.5, 1.6 pascal. Entonces no vas a cumplir el criterio de tensión tractiva. ¿Me dejo entender? Entonces, por criterio técnico ya lo adoptamos de velocidad mínima 0.60. No está en la normativa, pero para nosotros poder trabajar y cumplir los criterios, vamos a trabajar con una velocidad mínima de 0.60. ¿Ok? Entonces, la velocidad máxima sí nos habla la normativa, que es 5 metros por segundo, y vamos a tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, también aquí para adicionar un punto importante es la velocidad crítica. Nos dice que la velocidad crítica es superior a la velocidad, perdón, la velocidad final es superior a la velocidad crítica. La mayor altura de la lámina de agua admisible debe ser el 50% del diámetro del colector. Para tener en cuenta de las láminas de agua en este punto, nos dice que se tiene que hallar la velocidad a través de esta fórmula.
que depende de la aceleración de la gravedad y también depende del radio hidráulico. ¿Ok? Pero para entenderlo esto mucho mejor hay que siempre tener en cuenta la relación tirante-diámetro. Nos habla en esta relación de tirante-diámetro, tiene que ser menor o igual al 75% en temas del tirante, ¿no? Que nos dice que la altura de las láminas de agua debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de flujo uniforme, claro y permanente, siendo el valor máximo para el caudal final igual o inferior al 75% del diámetro colector. ¿A qué se refiere? Si nosotros usamos una tubería de, por ejemplo, del diámetro de tubería de 200 milímetros, por decir, de 200 milímetros, que hace referencia a 8 pulgadas, el tirante que máximo, el tirante que debemos de tener es exactamente, a ver, vamos a colocarlo de esta manera, el tirante que nosotros podemos tener máximo es de cuánto, el 75% de 200 es 150 milímetros, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí, 150 milímetros, que hace referencia a una tubería de 6 pulgadas, ¿no? Y esto hace referencia a una tubería de 8 pulgadas. Entonces, eso nos hace referencia teniendo en cuenta el 75% nada más del diámetro total. Ahora, hablando de este punto de lo que es los diámetros, aquí nos está hablando exactamente de sistema condominial, de los condominios, ¿no? Los diámetros nominales de tuberías no deben ser menores a 100 milímetros, o sea, 4 pulgadas. Pero en estos tramos, en este punto nos dice las tuberías principales que recolectan aguas residuales en un ramal colector tendrán como diámetro mínimo 160 milímetros. O sea, en esta parte nos está hablando, esto es un sistema condominial y acá nos está hablando de un sistema, a ver, de un sistema convencional, pero donde hay líneas colectoras y también hay líneas emisoras. ¿Ya? Entonces, a ver, ingeniero, a ver, les voy a explicar un poquito exactamente para que ustedes también lo puedan entender, ¿ya? Sistemas condominiales y un sistema convencional. En sistemas condominiales siempre se va a hacer las distribuciones de todo lo que tiene que ver, es en función a lo que es a ver, en este punto, todo lo concerniente a nivel de manzanas. Puedes tener 3 manzanas, eh, bueno, de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a tener manzanas en un sistema convencional, ¿ya? Pero nosotros en un sistema convencional, como vamos a hacer nuestras instalaciones, es prácticamente vamos a tener buzones en los puntos cruce de calles, por decir, ¿no? Cruce de calles y para poder nosotros hacer nuestros reportes, ¿ya? Entonces, en este punto, nosotros vamos a trabajar, por decir, de esta red se va a conectar este punto aquí, de este buzón a este buzón, y vamos a tener esas conexiones, ¿no? Esto es un sistema convencional, cómo se trabaja las redes de alcantarillado, ¿ya? De esa manera, y tal vez de este punto puede conectarse también aquí y de aquí puede conectarse a este punto, ¿no? Entonces incluso de acá puede conectarse a otro buzón y de aquí recién aquí y aquí va a haber una línea emisora. Acá nos falta dibujar un buzón, a ver, vamos a dibujarlo, un buzón, ya está, y para que nosotros podamos trabajar. Ya. Entonces lo que nosotros acá tenemos son conexiones de todas las viviendas. Podemos tener acá una vivienda con una conexión, otra conexión, otra conexión, otra conexión. Todos se conectan a la red matriz. De este punto de la misma manera, de este punto igual. Todos se van conectando a la red matriz, ¿no? Entonces, esto es un sistema, por decirlo, un sistema convencional. Un sistema convencional de lo que nosotros trabajamos siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasa en un sistema condominial? Un sistema condominial.
O sea, condominios quiere decir que se trabaja en función a las manzanas. Por ejemplo, aquí puede haber unos pequeños lotes, ¿no? Por decir, unas pequeñas viviendas. En esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte. Unas pequeñas viviendas internas en cada manzana, ¿no? Se tiene varias viviendas. Ya. Entonces, lo que puede hacer exactamente sistemas condominiales es prácticamente lo que se tiene es las redes, se tiene de esta manera. Por ejemplo, de acá, la red que viene, por decir, en este punto, puede venir una red desde ese punto, puede tomar otra dirección, puede ir hasta acá, puede venir por aquí, puede venir por esta parte y al final salir hacia un punto, ¿ya? Y acá puede haber por decir, un buzón, en esta parte, ¿no? Un buzón, ¿ya? Y llega a ese punto. Ahora, de la otra manera, de la misma manera, puede haber instalaciones internas que puede tener, por ejemplo, por esta parte, ¿ya? Este punto de aquí, este punto de acá, puede ir por esta parte, por aquí, así. O sea, prácticamente son instalaciones internas que se tienen, ¿ya? Las instalaciones internas que se puede tener en cada punto es de esa manera. Y al final esto tiene una conexión con esta parte. Este buzón tiene una conexión y después al final se vaya, pues no por una línea emisora. O sea, las conexiones de viviendas y viviendas son internas en la manzana misma. Ellos no se conectan a los buzones de las calles, nada de ese tema. Por eso es que usan en sistemas condominiales, usan tuberías menores, sean de 4 pulgadas, 6 pulgadas, así, máximo 6 pulgadas, ¿no? Entonces nosotros en el sistema convencional usamos buzones profundos. Ellos no usan buzones profundos, solo usan buzones de un metro, 80, así nada más. Prácticamente como cajas de inspección nada más, ¿no? Entonces nosotros usamos buzones de 1,50 m, 2 metros, 2,50 m, ¿no? Entonces el costo es mucho mayor. Por eso en temas de condominios y todo ello, ellos optan por unos sistemas de alcantarillado con sistemas condominiales para que ahorren costos, ahorren prácticamente en temas de presupuestales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello siempre para nosotros poder trabajar. Y recuerden siempre, nosotros vamos a trabajar con tuberías para redes colectoras emisoras siempre mínimo de 160 milímetros. ¿Ok? Ahora, para nosotros tener en cuenta el recubrimiento de las tuberías como siguiente punto, también nos dice la normativa que para las vías vehiculares donde hay alto tránsito de vehículos pesados, el recubrimiento tiene que ser de 1 metro mínimamente y para vías peatonales de 0,30, ¿no? Entonces, aquí hay que tener siempre en cuenta tres alturas importantes, las cuales son estas, ¿no? Por ejemplo, del nivel de terreno natural a la clave de la tubería o la parte superior de la tubería es una de las alturas. La siguiente es que tenemos que tener en cuenta es hasta la profundidad de la tubería, ¿no? Y el otro punto es del nivel del terreno hasta la profundidad prácticamente inferior, profundidad de excavación. Entonces, aquí tenemos exactamente, esto es llamado como recubrimiento, esto es profundidad de la tubería y esta es profundidad de excavación. Hay que tener esos términos bien claros para nosotros poder trabajar. Aquí nos está hablando exactamente de recubrimientos de tuberías. Entonces, para vías vehiculares, 1 metro. Para vías peatonales, el recubrimiento de 0,30. Mínimo, nos habla de recubrimientos mínimos. Y también nos habla en zonas rocosas, ¿no? Que es igual en vías peatonales. ¿Ya? Y acá nos está hablando sistemas condominiales, que también la clave del tubo será de 0,20 metros. ¿No? Pero nosotros teniendo en cuenta lo que son las tuberías y los recubrimientos, siempre vamos a tener por lo general 3 capas. Ya, del nivel de terreno natural vamos a tener este punto y vamos a tener una primera capa que por lo general esa primera capa se hace con una cama de apoyo para que pueda sentar la tubería y una segunda capa que se tiene que es de un material zarandeado. También este es un material fino, este es
puedes usarlo la tierra que se ha excavado, puedes zarandearlo y poder ponerlo en esta parte, en la primera capa, ¿no? Zarandeada. Y la tercera capa es prácticamente ya lo que es el material, pero ya el mismo material, pero compactado. Todas las capas tienen que ser compactadas, ¿ok? Entonces siempre tener en cuenta ello. Por lo general las alturas que se manejan, por ejemplo, esto es de 10 centímetros, ya, esto es de 10 centímetros, por lo general, estamos hablando por lo general. Y esta capa de acá es por lo general de 30 centímetros, o puede ser 40 o 50, va a depender ya de nosotros cómo vamos a estipularlo como consultores o proyectistas. Y esto mínimamente, como nos dice, tiene que ser 0.30, puede ser 40, 50, y dependiendo ya en qué condición nos encontramos, en una carretera de alto tránsito, o son vías simplemente peatonales, o también son, tal vez son áreas de cultivos y todo ello, ¿no? Va a depender mucho de eso. Ingeniero, y ahora respecto al ancho de zanja, va a depender exactamente del diámetro de la tubería. Si nosotros tenemos una tubería de, por decir, una tubería de 200 milímetros, vamos a usar un ancho de 60 centímetros. Por lo general siempre usamos eso, ¿no? Y una tubería de 160 milímetros también de un ancho de 60. Si tenemos una tubería de 250 milímetros, vamos a usar 65. Va a depender exactamente del diámetro de la tubería. ¿Ok? Ahora, como siguiente punto vamos a tocar la ubicación de la tubería. ¿En qué puntos exactamente se tiene que ubicar, ¿no? ¿Bajo qué criterios? ¿Ok? Entonces, nos dice que en las calles o avenidas de 20 metros de ancho o menos se proyectará una sola tubería. Y en avenidas de más de 20 metros de ancho se proyectará tubería principal a cada lado de la calzada. Y las distancias de separación. Para poder entenderlo mucho mejor, tenemos una distancia una vía, por así de 20 metros, y también tenemos otra vía más grande, ¿no? En la cual esta es entonces menor a 20, y estas son mayores a 20. Aquí nos dice la normativa que se tiene que proyectar solo cuando son menores a 20, una en la parte central, el eje de la vía, ¿no? Y dos, cuando son mayores a 20 hablamos de avenidas, eh, planteamos dos tuberías en, en cada calzada, ¿no? Entonces eso prácticamente nos dice ese detalle, pero acá nos dice que esta distancia mínima que se tiene que tener en cuenta de este tramo a la cara tangencial de la tubería es cuánto, la distancia es de 1.5. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, esa distancia. Ya, ahora, también nos dice que el ramal colector de aguas residuales debe ubicarse en las veredas o paralelo frente al lote. Esto nos está hablando exactamente de sistemas condominiales, porque en sistemas condominiales las instalaciones que se hacen eh, a través de las veredas, ¿no? Se puede tener el límite de la propiedad, por ejemplo, en esta parte, ¿ya? El límite de propiedad se puede tener, así, bueno, ya, para que me puedan entender, aquí tenemos la vereda, acá tenemos lo que es la cuneta, y acá tenemos ya lo que es eh, lo que es la vía, ¿no? Entonces, lo que hacen las instalaciones en sistemas condominiales es a nivel de veredas, ¿no? Acá puedes tener una tubería, pero nos dice la distancia mínima de este punto hacia este punto, tiene que ser ¿cuánto? 0.50, no otro, 0.50 en esta parte, la distancia mínima. Hablamos de sistemas condominiales, ya les dije, a nivel de manzanas, instalaciones internas y conexiones de lote en lote, ¿no? En conjunto, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, esos criterios. Y ahora, en las intersecciones y tuberías paralelas que se van a tener, también la normativa nos estipula varios puntos. Cuando tenemos tuberías en paralelo, ya, esta es una tubería de agua y esta es una tubería de desagüe, hay distancias que se tienen que tener en cuenta.
pero las distancias siempre son las tangentes más próximos. Horizontalmente acá no es, como mencioné en el gráfico, es 1,50. Esto se tiene que borrar y se tiene que colocar 2 metros. ¿Ya? Eso es la distancia mínima que se tiene que tener horizontalmente medidos en las caras tangenciales. Se refiere a estas caras. ¿Ya? Entonces 2 metros como mínimo. Y ahora, la distancia horizontal también de ejes, la distancia vertical, perdón, de ejes tangenciales es de 0,50. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta cuando hay tuberías paralelas. En sistemas condominiales esto viene a cambiar, ya no sería 0,50, lo que vendría a ser es en sistemas condominiales es 0,20 en sistemas condominiales. ¿Ya? Ahora, cuando hay cruces de tuberías, en esos casos, ¿cómo se verifica? Cuando nosotros tenemos cruces de tuberías, por ejemplo, en esta parte vamos a tener una tubería de alcantarillado. Ya, a ver, vamos a dibujarlo. Este punto. Antes de ello vamos a borrar a ver esto y vamos a dibujar una tubería en esta parte de esta manera. Este es de alcantarillado y vamos a dibujar una tubería de agua. Una tubería de agua. ¿Ok? Van a ver intersecciones. En corte podríamos verlo de esta manera, ¿no? Podríamos verlo de esta manera, así, lo que es la tubería de agua. Y la tubería de desagüe podemos verlo de esta manera, algo así, ¿no? Entonces, eso es prácticamente en cruces, ¿no? La distancia mínima que se tiene que tener en cuenta en esta parte, según la normativa, es de 0,25. 0,25, la distancia mínima. ¿Ya? Entonces, eso nos dice medidos también en planos horizontales los tangentes más cercanos. Ya, eso siempre hay que tener en cuenta. O sea, en las caras de cada tubería, ¿no? Ya. Entonces, esto también nos dice que el diseño se debe verificar que el punto de cruce evite la cercanía de las uniones de las tuberías de agua para minimizar el riesgo de contaminación del sistema del consumo de agua. Entonces, tal vez acá podemos tener una unión, o tal vez en esta parte una unión. Entonces, nos dice que nosotros no debemos hacer cruces cuando tenemos uniones de las uniones. Por ejemplo, aquí hay, no es uniones, no simplemente son empalmes. Cuando la tubería de agua, que es de por lo general de 5 metros, ya no alcanza, pues tenemos que colocar otro tubo para seguir continuando la instalación. Acá tenemos otro empalme. Entonces, esos empalmes se tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa, ingenieros, si no se cumple nada de ello? Nos dice, si por razones de niveles disponibles no es posible proyectar el cruce de forma descrita en el ítem anterior, será preciso diseñar la protección de concreto en el colector en una longitud de 3 metros. ¿De colector qué estamos hablando? Estamos hablando de la tubería de desagüe. Entonces nos dice que nosotros en este tramo que tenemos en esta parte, de este punto, por ejemplo, la intersección va a ser en esta parte. ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a nosotros tenerle una proyección de concreto, por lo general lo vamos a hacer y lo vamos a recubrir. ¿De qué manera? Nosotros hacemos tuberías, tenemos tuberías, por decir de esta manera ya. Vamos a tener esta parte, tuberías que van a recubrir lo que es, eh, a ver con esto ya, para que verlo mejor. Vamos a recubrir lo que es la tubería y todo esto lleno de concreto. Y también vamos a, si es necesario, vamos a tener que usar lo que es estribos de acero, ¿no? En esta parte vamos a poner los estribos como un dado de concreto y vamos a vaciarlo de concreto para que nosotros no poder afectar nuestras tuberías o podamos contaminar básicamente la tubería de agua potable. ¿Ya? Entonces nos dice esos planteamientos que tenemos que tener o esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cruces de tuberías de agua y de desagüe. ¿Ok? Entonces, y también nos da una recomendación que nos dice que las redes de aguas residuales no deben de ser profundizada para atender predios en cotas debajo del nivel de la vía. Por ejemplo,
Eso nos quiere decir que nosotros podemos tener un terreno, ¿no? O una calle, por decir. Podemos tenerlo de esta manera y acá podemos tener nosotros la calle, ¿no? La carretera y podemos tener punto, en este punto, proseguir y tener otras viviendas, ¿ya? Entonces, tal vez al otro lado hay un relleno aquí, no sé, depende cómo está la topografía, pero vamos a dibujar en este caso las viviendas. Acá tenemos tal vez tenemos una vivienda y aquí también tenemos otra vivienda y aquí abajo tenemos otra vivienda. Entonces, la red de alcantarillado que nosotros vamos a proyectar puede pasar por esta parte, ¿no? Por ejemplo, puede pasar por este punto, por aquí, ¿ya? Entonces, las conexiones que nosotros podemos tomar en esos tramos puede ser de esta manera. Por ejemplo, aquí, prácticamente esta vivienda se va a poder conectar a esta red, simplemente por gravedad. Esta vivienda también se va a poder conectar, pero esta vivienda ya no va a poder conectarse a este punto, ¿ya? Lo que va a hacer el programa lo va a conectar y va a trabajar de esa manera, pero nosotros tenemos que ver esos puntos críticos a través de la topografía, tenemos que evaluar minuciosamente, porque como te digo, al programa tú le insertas datos y te va a botar resultados el programa, aunque sea errados, pero te va a botar. Nosotros como consultores tenemos que verificar esas situaciones. Entonces, en este caso vamos a nosotros tener en cuenta, tal vez en otra parte proyectar otro tipo de buzón y donde nosotros podamos conectar nuevamente esta casa a este buzón y no tener ese problema de contrapendientes, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir esa recomendación para nosotros tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, ahora, en temas de accesorios ya les he tenido en cuenta también ello, pero vamos a ver exactamente qué nos dice este concepto. Nos dice, las tuberías principales y los ramales colectores se proyectarán en tramos rectos, entre cajas de inspección o entre buzones. En casos excepcionales, debidamente sustentados, se podrá utilizar una curva en un ramal colector con la finalidad de garantizar la profundidad mínima de enterramiento. Entonces, lo que nosotros exactamente tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando tenemos a veces, a ver, tenemos una vía en curva, por decir, de esta manera, ya. Nosotros vamos a plantear buzones. Vamos a hacer un buzón aquí en esta parte y vamos a plantear también un buzón en esta parte. Lo que justamente nos dice esto es de que nosotros no podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, hacemos una conexión a este punto y acá le vamos a poner un codo de 45 y prácticamente lo vamos a empalmar a este buzón. ¿Ya? Eso no está permitido según la normativa. Lo que la normativa nos dice es que nosotros tenemos que colocar en esta parte buzón y poder empalmar esta tubería con la otra tubería. ¿Ya? Es exactamente eso lo que nos dice, no podemos colocar. Nos dice, sí podemos colocar excepcionalmente, pero por lo general es lo más recomendable no usar accesorios de curvas ni nada, simplemente conectarlo a través de buzones. ¿Ok? Entonces, ahora, para tener en cuenta los otros puntos, las cámaras de inspección. Hay tres tipos, ¿no? Son las cajas de inspección que se usan, como les dije, prácticamente son como cajas de registro que se usan en sistemas condominiales prácticamente, que nos sirve para la inspección y mantenimiento de las mismas. ¿Dónde se coloca un ingeniero? Al inicio de los tramos de arranque de los ramales en sistemas condominiales, eh, en cambios de dirección de los ramales, en cambios de pendientes, en lugares donde se requieran las razones de inspección o limpieza. Puedes colocarlo en distinto punto, pero la separación máxima que puede tener en sistemas condominiales es de 20 metros. La máxima distancia de separación cada 20 metros. ¿Ok? Entonces, eso no lo vamos a tocar nosotros, nosotros vamos a tocar netamente lo que son buzonetas o buzones. Buzonetas también en casos extremos vamos a usar, son buzones que con profundidades menores a 1 metro. Eso se está medido de la clave del tubo, ¿no? Eh, el diámetro de la buzoneta serán de 0,60 metros. Este caso, ¿dónde usamos ingeniero buzonetas? Por ejemplo, en un proyecto que yo hice también, eh,
El plano catastral y los caminos que se tenían en ese lugar eran prácticamente los caminos por donde teníamos que llevar toda la red de alcantarillado, era de esta manera, ¿no? O sea, era de esta manera, así venía esta parte, el camino, se tenía que prácticamente llevar por caminos, era de esta manera, así, eh, o sea, no tenía un plano catastral, o sea, organizado, ¿no? Pues prácticamente han hecho sus viviendas por donde caigan, ¿no? Entonces, aquí tenían una vivienda, aquí tenían otra vivienda, aquí otra vivienda, en esta parte otra, en esta parte otra, o sea, han crecido de una manera desorganizada. Entonces, en estos casos, ¿qué puedes hacer o uno que puede hacer como proyectista para poder abastecerlos a todos ellos su red de alcantarillado? No hay de otra que simplemente pasar por, por el camino que se ha hecho, ¿no? Son pasajes, son caminos de herradura pequeñas que se han tenido. Entonces aquí se plantea un buzón, acá podemos plantear un buzón, aquí podemos plantear otro buzón. Entonces lo que podemos plantear en estos tramos también son en estos tramos pequeñas buzonetas, para simplemente para paz. Porque aquí simplemente son una distancia de 2 metros 50 y en esta parte es otros 3 metros. Entonces podemos plantear prácticamente buzonetas, cosa que nos permita solo unir. En esta parte igual teníamos una distancia máxima de 3 metros, si no me equivoco, y acá teníamos una distancia de 4 metros. Entonces, para poder ahorrar costos y todo ello, podemos usar buzonetas y simplemente a través de ello poder hacer pasar toda la red. No es necesario hacer buzones, buzones y buzones, ¿no? Y simplemente lo que nos va a generar es elevar costos. Entonces, todos esos criterios tenemos que manejar. Porque hay zonas donde, verdad, zonas más que nada en las zonas rurales que las viviendas o sus viviendas construyen de una manera desorganizada, sin tener en cuenta un plano catastral, ¿no? Entonces, para esos casos se puede usar las buzonetas. Ya en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no vamos a usar buzonetas, en casos extremos podemos usarlo, pero más que nada nosotros vamos a usar los buzones. Para el proyecto que va a ser un modelamiento hidráulico, vamos a hacer buzones, más que nada ello. Entonces, la profundidad son mayores a 1 metro sobre la clave de la tubería y tener en cuenta siempre estas estandarizaciones, ¿no? Los diámetros de buzón de 1,20 m, ya la profundidad hasta 3 metros y la tubería menor o igual a 800 milímetros. Se tiene que tener en cuenta esos parámetros. Ahora, para diámetros de 1,50 m, las profundidades más de 3 metros y el diámetro de tubería de 800 a 1200 milímetros. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre para nosotros poder trabajar. Los concretos a usar también, bueno, va a depender mucho del consultor cómo se está trabajando, pero es una referencia que se les muestra, ¿no? Aquí está un corte de prácticamente, como les dije, tiene una tapa de concreto, adicional a ello tiene una tapa, el buzón tiene una tapa de metálica con un marco, tiene paredes de concreto, por lo general de 15 centímetros a 20 centímetros, o en otros casos la malla de acero de una sola malla o también de dos mallas. Va a depender mucho del diseño que se está adoptando, ¿no? Y también tiene lo que son los dados de anclaje en el ingreso y en la salida, y también tiene la canaleta y las medias cañas, ¿no? En cada punto, al igual que su solado. ¿Ya? Son estructuras que se manejan, va a depender mucho del diseño que se está planteando y del cálculo que se hace, ¿no? Y nos dice que los techos de los buzones, la tapa de acceso tiene que ser mínimamente de 0,60 para poder nosotros hacer su mantenimiento, ¿ya? Entonces, los buzones y buzonetas se proyectarán en todos los lugares donde sean necesarios por razones de inspección, limpieza o en los siguientes casos. El inicio de todo colector, eso se puede decir como buzones de arranque, ¿no? A un inicio, que por lo general se hace pues de 1,20 m, de 1 metro, ¿no? Para que podamos agarrar pendiente desde un punto inicial. En todos los empalmes de los colectores también, en los cambios de dirección, ya les dije, en estos puntos cuando tenemos un tramo en curva, perdón, cuando tenemos un tramo en curva, por decir esta parte, tenemos un tramo en curva, ¿ya?
Lo que nosotros tenemos que hacer es acá vamos a plantear un buzón. También vamos a plantear un buzón. Y en esta curva no podemos nosotros trazarlo directamente, ¿no? Nuestro trazo no podemos hacer directamente. ¿Por qué? Porque en este tramo tal vez en esta parte hay viviendas y nosotros no podemos pasar. Lo que igual nosotros tenemos que hacer es crear otro buzón en esta parte y ahí recién poder empalmar nuestras tuberías a este buzón y de este buzón a este buzón. Entonces eso se tiene que colocar los buzones en cambios de direcciones. ¿Ok? Entonces también en los cambios de pendientes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos unas tuberías de esta manera, ¿no? Bueno, un tramo por decir, un terreno que tenga estas condiciones, ¿no? Un terreno que está de esta manera, es así, bueno, es así y ahí, ya. Entonces, nosotros aquí hemos planteado un buzón. Perdón, nosotros hemos planteado un buzón en esta parte. También en esta parte existe otro buzón. Y nosotros vamos a tratar de empalmar nuestra tubería, ¿no? De este punto, de este tramo a este tramo. Pero nosotros tenemos aquí, o sea, el terreno no nos da, nuestra tubería va a estar expuesta y lo que no se quiere es eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos plantear en esta parte otro buzón con una determinada profundidad y poder a través de ello o reconectar todo lo que es nuestra red, nuestra tubería. O sea, este punto y de este punto, de este punto. Y ya ahí tenemos nuestras tuberías que están enterradas, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro modelamiento en el AutoCAD. Por eso se tiene que trabajar con una topografía que nos dé las curvas del nivel. Cuando dibujamos nuestro perfil en el AutoCAD, nos va a dibujar con estos desniveles. Entonces vamos nosotros a plantear otros buzones para nosotros no tener ese problema. Porque a veces cuando vas a campo ves estos temas o estos casos y ya pues tienes que crear otro buzón y todo eso y nos proporciona cambios en sí en el expediente técnico. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta en ello, también nos dice en los cambios de diámetro. Tal vez tenemos un diámetro de 4 pulgadas y queremos cambiar a 6 pulgadas, tenemos que crear en ese cambio un buzón. Ahora, en los cambios de material de tubería, también tal vez estamos haciendo una tubería de concreto, ahora tenemos que cambiarla a una tubería de PVC, también crear un nuevo buzón. ¿Me dejo entender? Entonces, las distancias máximas de separación de los buzones también va a depender mucho del diámetro de la tubería. ¿Ya? Si nosotros tenemos unas tuberías de, de 100 hasta 150 milímetros, vamos a usar una distancia máxima de separación de buzones de 60 metros. Si tenemos hasta 200, una tubería de 200 milímetros, nos da una opción hasta 80, y de 250 hasta 300 nos da una opción hasta 100 metros de separación, y diámetros mayores a 300 milímetros ya podemos usar hasta 150 metros de separación. Entonces, por lo general nosotros vamos a usar este punto de acá de tuberías de 200 milímetros y tuberías también de 160 milímetros. ¿Ok? Que por lo general sus separaciones es hasta 80 metros. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta ello, no está por demás tener en cuenta los detalles de encuentros de las tuberías. Por ejemplo, cuando nosotros podemos tener unos buzones de arranque que nos dan en los buzones en los puntos más altos, ¿no? Por decir, ¿dónde vamos a empezar a hacer nuestras redes? Ya, y también nuestros buzones de paso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en esta parte, date el caso que en esta parte tenemos ya nosotros más de 80 metros. Lo que nosotros tenemos acá, vamos a tener un buzón, ¿no? Un buzón en esta parte y también vamos a tener un buzón en esta parte. Tenemos más de 80 metros y estamos usando tuberías de 200 milímetros. Recuerden esto siempre. De 200 milímetros nos da 80 metros de separación. Acá tenemos 100 metros, por decir. Entonces tenemos que crear una parte adecuada o por la parte central un buzón que nos permita tener ya no una distancia de 100, sino acá tener 50 metros
y acá tener 50 metros. Y ya tenemos, y esto ya no es un buzón, simplemente es un buzón de paso para separar las longitudes y cumplir pues con las distancias de separaciones máximas, ¿no? Y también tenemos encuentros de dos tuberías en esquinas, en las calles, que cambios de direcciones, cuando hay unión de tres calles, cuando hay unión de dos calles, pero no son rectas. O sea, hay varios casos que se dan. Entonces, todo ello también que se tiene que tener en cuenta los detalles de encuentros de buzones. ¿Ya? Como último punto, vamos a tocar también las conexiones domiciliarias. Les he puesto un gráfico para que ustedes puedan ver las conexiones y todos los accesorios que se contienen, ¿no? Eh, es un elemento de reunión, es prácticamente una cámara de inspección que se tiene en una caja de registro. La tubería de pendiente mínima 15 por 1000 o 1.5%, esa pendiente se tiene que manejar. Por lo general se conecta a la red principal con una tubería o llamado coloquialmente una cachimba, ¿ya? Y la distancia mínima del límite de propiedad tiene que ser 1,20 m, ¿ya? Y por lo general los diámetros mínimos en las conexiones domiciliares es de 100 milímetros o tuberías de 4 pulgadas, ¿ya? De 4 pulgadas. 4 pulgadas. Pero eso es simplemente hasta llegar a la caja de registro. Y de la caja de registro, por lo general, todo este tramo se usa una tubería de 6 pulgadas. Y la red matriz, pues es claro, ya será de 8 pulgadas o de 10 pulgadas, de 12 pulgadas, ya dependiendo del diseño que se pueda optar, ¿no? Entonces, bajo todos esos criterios ya que se tiene en ello, ya nosotros vamos a poder hacer un diseño en el WaterCAD teniendo en cuenta las velocidades máximas, la separación de las tuberías, los recubrimientos que pueda tener, la relación tirante-diámetro, las velocidades mínimas, máximas, la velocidad crítica, las pendientes también. Y los puntos más importantes que vamos a detallar nosotros, que son las dimensiones para las dimensiones hidráulicas, el caudal mínimo, que es 1.5, y el cumplimiento de la tensión tractiva, al igual que la velocidad. Que esos son los puntos más críticos que vamos a tratar de cumplir para que podamos tener un buen diseño y un buen modelamiento hidráulico. Bueno, amigos, les sugiero que se suscriban al canal para que nosotros podamos seguir con el siguiente video, que es el modelamiento hidráulico. Danle clic y prácticamente lo que es en la suscripción, y para que les pueda notificar lo concerniente al siguiente video, que es el modelamiento hidráulico netamente ya en el programa, porque aquí ya hemos aprendido todo lo que es la parte teórica y ahora vamos a enmarcarnos exactamente en lo que es el modelamiento hidráulico. Ese es todo concerniente a ello, y espero que me haya dejado entender y pues sea de mucha ayuda este material. Lo voy a compartir en la descripción del video, pueden descargarlo de forma gratuita para que ustedes también puedan entenderlo y entender de la mejor manera. ¿Ok? Eso es todo concerniente a ello. Muchas gracias, les agradezco por la atención prestada. Gracias.